Muy buenas amigos, ¿qué tal estáis? Hoy vengo a presentar una estrategia que me habéis pedido un montón y tenía muchas ganas de presentar en el canal. Se trata de dos indicadores de TradingView que vamos a pasar a verlos ahora y vais a ver que los dos usados en conjunto hacen una estrategia muy poderosa. Estamos en la plataforma de BingX, pero como ya sabéis, aquí es donde hacemos las operaciones, pero aquí no analizamos. Nosotros analizamos en TradingView, así que nos quedamos con TradingView. Vamos directos a indicadores y aquí tenemos todo lo que necesitamos. Yo os voy a hablar un poco de estos dos indicadores antes de pasar a la acción. Mientras tanto podéis aprovechar para tomarle una captura de pantalla, ver bien los nombres, ¿vale? Es importante que lo escribáis correctamente porque luego hay muchas personas que me dicen que no encuentran los indicadores. Los indicadores están en TradingView. A día de hoy, domingo, cuando estoy grabando este vídeo, ya veis que están los indicadores en TradingView, así que si no os aparecen es porque lo habéis escrito de forma incorrecta, ¿vale? Por un lado tenemos el ADX and DI y por otro lado tenemos el Coral Trend Indicator de Lazy Bear. Vamos a empezar por el ADX. El ADX es un indicador que ya casi todos o la gran mayoría seguro que conocéis, pero yo os voy a refrescar un poco la memoria, sobre todo para aquellas personas que lo tenéis un poco olvidado y para las personas nuevas pues explicar qué es lo que mide el ADX. El ADX nos va a decir si estamos en una tendencia o en un rango. Vamos a darle un clic, lo vais a ver mejor de manera visual. Vamos a hacer algunas configuraciones aquí. Simplemente vamos a quitar el DI positivo y DI negativo. Nos vamos a quedar solamente con el ADX, pero vamos a cambiar el color. Vamos a darle un color amarillo, le damos a aceptar. Como veis, es una línea que va oscilando y como os estaba comentando, es un indicador que nos va a decir si estamos en tendencia o estamos en rango. Y lo que principalmente nos dice según la dirección que lleve, si apunta hacia arriba o apunta hacia abajo, y también depende de el lugar donde se encuentre, porque como veis va del 100 al 0 o del 0 al 100, dependiendo de cómo se encuentre y en la dirección que se encuentre, nos va a indicar la fuerza y también la tendencia. Como habéis visto, normalmente se representa entre los valores 0 y 100. Ahora bien, hay que tener en cuenta que esos valores están para algo, para respetarlos. Si por ejemplo el ADX se presenta en un valor alto, como es este caso, el ADX indica que la tendencia es fuerte, mientras que en un valor bajo, como puede ser esta zona de aquí o estas zonas de aquí, nos indicaría que la tendencia es débil o que no hay tendencia, básicamente. Ojo ahora, muy importante, es importante tener en cuenta que el ADX no indica la dirección de la tendencia, solamente la fuerza. Me explico, si nos encontramos aquí, esto no quiere decir que la tendencia sea alcista, sino que hay una fuerza en la tendencia, pero como veis la tendencia es bajista. Ahora bien, como necesitamos un valor, más que nada para basarnos en ese valor y decir, bueno, pues a partir de aquí vamos a considerar que el mercado ya no está en rango, está entrando en una tendencia. Yo después de hacer un montón de pruebas he escogido el nivel de 30, vamos a marcarlo por aquí, vamos a configurar esto, entramos en coordenadas para poner el nivel de 30 exacto y el color de la línea también, ya que tenemos el indicador en color amarillo, pues la línea la vamos a poner en color blanca. Aceptamos. Ya estamos con esta línea en el nivel 30. Bien, tenemos un nivel ya marcado, lo que quiere decir que todo lo que esté por debajo del nivel 30 vamos a interpretarlo como una zona de rango. Y como estáis viendo aquí, no ando muy desencaminado. Fijaros desde este punto hasta este punto. Vamos a marcarlo arriba y también abajo para que lo veáis bien. Veis que todo ese nivel que está por debajo, bueno, hay algún piquito aquí que sube, pero bueno, básicamente está por debajo del nivel de 30. Esto, a ver, podéis afinarlo un poco más, si queréis ponerlo en 35 o en 40, ponerlo como queráis. Las estrategias están para modificarlas y que cada uno las adapte a su manera de operar o a lo que mejor piense que puede funcionar. En mi caso me funciona bien así. Mirar arriba como es un rango y mirar abajo como si está por debajo del nivel 30 también nos indica que es un rango. Todo lo que está por encima del nivel 30 podemos escoger zonas como esta, zonas como esta, zonas como esta, y si no vamos al gráfico vemos que no es un rango. Aquí por ejemplo tenemos una
tendencia alcista, aquí veníamos de una tendencia bajista, aquí también tenemos un repunte bajista. Básicamente estamos hablando de que cuando el ADX está a unos niveles ya desarrollados, la gráfica no se puede decir que ya esté aburrida en ningún rango, a eso me refiero. Pero bueno, ya sabéis que como cualquier estrategia, con un solo indicador no hacemos nada. Una estrategia necesita 2 indicadores, 3 indicadores, ya más de 3 indicadores. Ya sabéis que no me gusta usar muchos indicadores o cargar una estrategia con demasiados indicadores, al final siempre va a llevar a confusiones, pero 2, 3 indicadores sí. Otra cosa es que tengamos ciertos indicadores en una pantalla y otros indicadores en otra pantalla. Entonces, bueno, lo importante es que tengamos las gráficas limpias, porque es que si no nos vamos a hacer un lío, ¿vale? En este caso no vamos a necesitar mucho más, volvemos a indicadores y sí vamos a necesitar el indicador de Coral Trend Indicator, ¿vale? Vamos a darle un clic. Aquí vamos a hacer una modificación bastante sutil, ¿eh? Vamos a darle a la rosquita de configuración. Muy fácil, en entrada de datos este valor de 21 lo vamos a sustituir por un valor de 25 y en estilo lo que vamos a hacer es, bueno, se ve bien, pero vamos a subir un poco la opacidad al color verde y al color rojo también, un poco, bueno, la opacidad al máximo para que se vea un poco mejor. Le damos a aceptar y ya lo tenemos. Y bien amigos, vamos a hacer una pequeña pausa para comentarles qué exchange o plataforma escoger para hacer trading. Existen muchos exchange en el mercado, pero si nos hemos decantado por BingX es por varias razones. La primera de todas es la simpleza para hacer el registro. Con tan solo un correo y una contraseña ya nos podemos registrar y empezar a disfrutar de la plataforma sin verificación KIC, que eso es algo que nos interesa a la mayoría. Una vez dentro os vais a encontrar con este diseño en el cual ya podéis navegar por todos estos desplegables, donde vais a encontrar funciones como el copy trading, bot de cuadrícula, tanto en spot como de futuros. También os vais a encontrar con el mercado de spot. Y ahora bien, lo que nos interesa a nosotros, que es el trading de futuros y sobre todo el hecho de poder operar en cuenta demo para practicar ilimitadamente. Tan solo tenemos que venirnos aquí a contratos, seleccionamos futuros estándar y ya estamos dentro del mercado de futuros. En la parte izquierda, si desplegamos, tenemos todos los activos disponibles, criptomonedas, forex, índices, materias primas y mucho más. Y si nos vamos a la parte derecha, ya podemos operar en real con USDT, o bien si desplegamos y escogemos la moneda VST, que es la moneda virtual de BingX, para practicar en demo hasta que nos sintamos preparados para operar en real. Como ya sabéis, tenéis el link de registro en la descripción del vídeo y en el primer comentario. Ya dicho esto, continuamos donde estábamos. Bien, ya estamos aquí de nuevo amigos. Vamos a borrar todo esto que hemos pintado antes porque era imprescindible explicar qué representa el ADX, porque si no sé que mucha gente se va a confundir y va a ver que esto sube y va a decir para arriba, y no, ya os he dicho que esto que vemos aquí no significa que el precio vaya para arriba, sino que estamos saliendo de un rango. Hay una tendencia, pero no hay nada que nos diga si es una tendencia alcista o una tendencia bajista. Puede ser bajista como aquí o puede ser alcista como aquí, y ya veis que también está desarrollado el ADX y nos indica tendencia, pero como os he dicho al principio del vídeo, no nos indica la dirección, solamente la fuerza. Vale, si ya ha quedado claro eso, entonces ahora sí, vamos a ir con la estrategia. Bien, vamos con el indicador Coral Trend porque es muy fácil de interpretar, solamente son 2 colores, color verde tendencia alcista, color verde tendencia bajista. Lógicamente hay que tener cuidado con los rangos. Ahora mismo ya no hay excusa para no saber si estamos en un rango o no. ¿Por qué motivo? Porque aparte de tener el indicador de Coral metido por el gráfico, como si de una EMA se tratase, aparte de eso, fijaros que tenemos el ADX por debajo del nivel 30. Eso es una doble confirmación de que estamos en un rango. No hay excusa, no hay excusa. Y si aún así alguien puede dudar de que estamos en un rango, muy fácil, soportes y resistencias. Esto ya son 3 indicativos de que esto es un rango. Tenemos un techo, tenemos un suelo, tenemos el indicador Coral Trend Indicator metido por las velas y por otra parte tenemos el ADX por debajo del nivel 30. Ahora bien, llegamos aquí y la cosa ya cambia. Se mantiene el color verde, vemos que el precio empieza a subir. ¿Qué es lo primero que pasa? Pues que aquí llega un momento en el que superamos ese nivel de 30 que hemos marcado antes. Vamos a marcarlo con una línea por encima, justamente en la vela donde entramos por encima del nivel 30 y la tenemos. ¿Y qué es lo que pasa además? ¿Qué es lo que pasa? Vamos a estirar esto, a ver si lo podéis identificar bien, al igual que yo lo veo.
una rotura de estructura. Acabamos de romper este rango, fijaros en este rango, y aquí hemos roto la estructura, hemos roto esta resistencia. Se mantiene el color verde. Estoy hablando de cómo vamos a entrar para hacer un long. Tenemos que esperar, en primer lugar, a superar el nivel 30, es decir, que el ADX supere este nivel que hemos marcado antes de 30. Ahí lo tenemos. Después tenemos que fijarnos que haya una rotura de estructura. No tiene precisamente por qué ser un rango, puede ser una tendencia. Una tendencia, si trazamos una línea de tendencia y hay una rotura de estructura, que puede ser alcista o bajista, y cumplen estos dos parámetros, también sería perfectamente válida. Bien, aquí entraríamos como siempre a vela cerrada, no en la misma vela, porque la misma vela puede dejarnos una mecha en el cielo y volver a bajar otra vez, así que no cuenta, siempre es a vela cerrada. En este caso sería aquí. Gestión de riesgo, siempre, ya sabéis, buscando zonas de máximos anteriores. ¿Dónde tenemos aquí los máximos anteriores? Ahí los tenemos. Veis que esta zona ya es más baja, esta zona incluso más baja, lo podemos ver si queréis con una simple línea de tendencia, ahí lo tenéis. De todas formas, lo que nos interesa, como ya sabéis, es el punto más alto, ahí lo tenemos. Entonces, desde el punto más alto es desde donde vamos a trazar nuestra zona para salir de la operación. Ahí lo tenemos. Ahí está. ¿Que después el precio sigue subiendo? Sí, sigue subiendo. No nos importa, nosotros ya no estaríamos dentro de la operación. Lo que importa es que aquí la operación nos hubiera salido perfecta. Incremento de la fuerza en el ADX, lo que nos indica que la tendencia continúa en crecimiento, rotura de estructura. Por otra parte tenemos el Coral Trend en color verde. Ahí lo tenemos. Este indicador de puntos, que es un indicador de tendencia, y ahí lo tendríamos. Fijaros ahora mismo lo que está haciendo Bitcoin. Antes de ver un ejemplo bajista, quiero que echéis un vistazo a esto y cómo lo interpretáis vosotros, ahora que ya conocemos el indicador. Fijaros que tenemos el ADX por debajo del nivel 30, ¿vale? Acostumbraros a marcar con el rectángulo las zonas porque lo vais a ver mucho mejor. Mirar lo que está haciendo el precio y mirar lo que está haciendo el precio arriba, que vemos un rango como una catedral. Mientras no se rompa esa estructura, eso es un rango, sin más. Aquí la forma mejor de representación sería marcar una zona por ahí, y aquí podríamos estirar esta misma zona de antes porque básicamente es la misma. Bueno, como veis, estos son los típicos movimientos para liquidar posiciones. Eso siempre lo vais a ver en cualquier punto de la gráfica que os vayáis. Siempre va a haber esos puntos. De hecho, mirad aquí. ¿Qué pensáis que ha pasado aquí? Nosotros hemos marcado aquí nuestra zona de salida, pero después el precio ha seguido subiendo. ¿Para qué? Bueno, pues para limpiar a aquellas personas que aquí ya se posicionan en short. El short vino, pero después, ¿vale? Aquí tenemos un movimiento de manipulación, tanto para arriba como para abajo, para después volver otra vez a incorporarse en el rango en el que estamos ahora. Así funciona el mundo cripto, ¿vale? El mundo de las criptomonedas, ya sabéis que es el mercado más volátil que existe. Quien no esté preparado para operar en un mercado volátil es mejor que busque otros activos, ¿vale? En mi caso, si opero el mercado cripto es por una sencilla razón. Yo me quiero beneficiar de la volatilidad a mi favor para obtener mayores profit. También, por supuesto, asumiendo más riesgo en caso de que el precio se venga en mi contra, ¿vale? Bien, vamos a ver lo contrario, que sería una tendencia bajista. Esto me sirve para el ejemplo, este tramo justamente debajo de donde marcaba estos puntos. Vamos a quitar los dibujos para que no nos molesten. Bien, como veis, llegamos aquí a un punto donde empieza a bajar el precio. Normalmente, antes de que el precio baje, esto es interesante, cuando el precio sube ya sabéis que va dejando unos máximos superiores a los anteriores, pero llega un punto donde me marca normalmente dos puntos iguales a la misma altura. Y eso quiere decir una cosa, o bien que vamos a entrar en un rango, o bien que vamos ya a descender. Ya sabéis que las subidas no son eternas, ni las bajadas tampoco. Entonces, bien, primer indicativo, nosotros estamos operando, estamos aquí, por ejemplo, vemos esta estructura, que después de una subida nos encontramos con dos puntos iguales, ya no uno más alto que otro, sino dos iguales. Entonces ya estamos al loro, ¿eh? Entonces ahí vemos que el precio ya empieza a retomar otra dirección. Bien, puntos rojos. Nos marca el indicador de Coral Trend. Primer indicativo. Segundo indicativo. Vemos que primero tenemos una fuerza y una tendencia baja o no definida porque nos lo marca el ADX, pero en el momento que tocamos el nivel de 30, vamos a marcar una línea como antes, ahí la tenemos, vemos que justamente en este punto ya empieza a arrancar esto. Entraríamos pues igual que antes a vela cerrada. La siguiente vela, ahí la tendríamos. Vamos a ver la gestión de riesgo. Tenemos aquí dos zonas a tener en cuenta. Una zona es esa, otra zona es la de arriba.
arriba, al menos la primera respetarla, ¿eh? La otra zona ya está más alejada, pero la primera zona intentar respetarla. Si tenemos aquí una zona de techo, intentar alejarse un poco, no os quedar aquí pegados porque un mechazo os saca, ¿vale? Gestión de ganancias, pues al igual que antes buscábamos máximos, ahora es todo lo contrario, hay que buscar mínimos, mínimo anterior, tampoco hace falta irse aquí a hace un año, ¿vale? Pensar que estamos en gráfico de una hora, no sé si os lo he dicho antes, gráfico de una hora. Podéis usar la estrategia en la temporalidad que queráis, pero no recomiendo usar temporalidades demasiado pequeñas, ¿vale? Bien, tenemos aquí esta zona que de hecho veis que se corresponde perfectamente con esta otra zona de máximos anteriores, con lo cual es una buena zona para poder marcarnos nuestro objetivo de ganancias. Así que esta sería nuestra toma de ganancias y ahí entraríamos a tocar nuestro profit. Recuerden que no hay ninguna estrategia infalible, todas las estrategias que existen nos van a dar operaciones ganadoras y operaciones perdedoras. Lo importante es que cuando hagamos un balance tengamos 100, 200, 300, 500, 1000 operaciones, pues que el balance nos salga positivo. Si el balance es positivo, es que estamos haciendo las cosas bien. Si el balance es negativo, es que tenemos que mejorar y entonces hay que analizar cada operación que hemos fallado y mirar por qué hemos fallado. Es la única manera de avanzar. Y bien amigos, ya no me explayo más, prefiero hacer los vídeos un poquito más largos y meterme de lleno a fondo en el análisis técnico y en lo que estamos haciendo porque es la única manera de que al final se vayan quedando los conceptos. Ya sabéis que muchas cosas como las que he explicado aquí las explico en los directos, que ya sabéis que son los lunes, los miércoles y los viernes. Ya he dicho esto, ahora sí, nos vemos en el próximo vídeo y dentro del grupo de Telegram. Un saludo amigos, chao.